El mitridatismo es cuando inyectan o ponen o introducen pequeñas dosis de veneno no letales para que te puedas hacer inmune. ¿Okay? Te decía que las vacunas, incluso todas las vacunas que nos inyectan, tienen una pequeña dosis de veneno. Algunas ya están incluso tratadas y, perdón, no de veneno, de virus, para que tu cuerpo lo pueda aceptar. Te hace un anticuerpo y ya cuando viene la enfermedad, la bacteria, la puedes controlar y no te mueres, ¿no? Porque antes, cuando no habían inyecciones, vacunas contra sarampión, pero todo este tipo de cosas eran mortales. Hoy por hoy, gracias a eso, ya no es. Entonces, hablábamos que justamente el diablo, esa es la estrategia que usa con el ser humano. Aplica pequeñas dosis de veneno que parecen no letales, pero que al final terminan destruyendo tu vida, ¿no? O sea, hablábamos de todo lo que nuestros ojos ven, lo que escuchamos. Son pequeñas. Tú te quedas en un video viendo por ahí, por cierto, la hermana Betty hace poco oí que estaba hablando en un discipulado sobre el tema, y de cuánto tiempo era, 3 segundos. El algoritmo lo que necesita no son 3 minutos, necesita 3 segundos de tu vida en ese momento, que tú te detengas en un video 3 segundos como mínimo, para decirle al algoritmo que eso es lo que te gusta ver. Que si tú te detienes en algo que tiene que ver con cocina, 3 segundos, y en otro video otros 3 segundos, dice esto le gusta, y te va a empezar a bombardear con eso. Así se maneja el algoritmo. Entonces el diablo ve que algo te gusta, algo malo, y dice, le voy a mandar más, y de repente las tentaciones. Y bueno, hablamos sobre eso. Les hablamos de que el diablo usa esta estrategia y que tenemos que tener cuidado, ser radicales, precisamente para no acostumbrarnos. ¿Amén hasta aquí? Pero hoy tengo que hablarte la contraparte de esto. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el colirio que dice Apocalipsis? Y quiero leerte esto, porque de aquí vamos a partir. Apocalipsis 3:18, NBI, famoso versículo que hemos leído en otros momentos, y dice: por lo tanto yo te aconsejo, aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza, dice, de tu desnudez, y dice, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Ahí le está hablando a una iglesia o a un grupo de personas, vamos a llamarle, que había muchos temas que arreglar, y Dios le da la solución. Le dice, hay cosas que tienes que recibir de mí, y entre esos dice el colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. La Odisea fue fundada, porque la semana pasada te hablé del mitridatismo, que fue de quien se saca esta estrategia, es de un hombre llamado un rey del Ponto, llamado Mitrídates VI, que fue el que lo hizo, y ya lo expliqué, ahí en redes sociales está. Pero aquí esta ciudad fue fundada por Antíoco II. Ahí estamos hablando del 200 y tantos antes de Cristo. Y este nombre lo recibe porque amaba mucho a su esposa, y su esposa se llamaba Laodice. Entonces dijo, bueno, le voy a poner. Pero yo quiero que conozcas un poquito por qué esa iglesia era como era, y por qué, vamos a entrar en este antecedente, por qué se le pide que compre este colirio. Esta ciudad estaba geográficamente puesta entre 2 intersecciones, 2 rutas marítimas muy importantes. Por lo tanto, el comercio era una ciudad que recibía demasiados comerciantes. La fluidez económica era muchísima. Cuando hablas de Cancún, que es una ciudad turística, lo primero que te dicen es: Cancún vive del turismo, ¿no? Los dólares llegan por el turismo. Hay otros lugares, estados de la República, que no es común ver dólares. Aquí es bastante común. ¿Por qué? Porque aquí se vive el turismo. Bueno, esta ciudad de la Odisea estaba en medio de un lugar en la cual recibía muchísima afluencia, muchísimos mercaderes. Estaba en un lugar marítimo muy importante, y como tenía mucho dinero, mire la lista de cosas que tenía. Hablando ya de algo importante, un estadio para deportes grande, un hipódromo para carreras de caballos, todo esto, 3 grandes teatros, tenía baños termales, y se celebraban fiestas constantemente de mercadería, o sea, como
Ixmaquil. ¿Han escuchado de eso? Los que son más de esta zona, en Yucatán, que la gente va y se hace bueno, así era el lugar. O sea, no era un lugar que digas, bueno, una ciudad chiquita. No, tenía teatros, tenía hipódromos, tenía su propio parque Nizuc, para que me entiendan, su propio parque Xcaret, para que me entiendas. O sea, era un lugar así, estaba en Asia Menor, y tenía tanto dinero ese lugar, que en el año 60 antes de Cristo hubo un terremoto que destruyó la ciudad. Pero ellos le dijeron a Roma, que era el que gobernaba toda la zona, le dijeron, tranquilo, no nos envíes dinero federal, del gobierno federal, nosotros podemos hacerlo solos. Quiero que vayas viendo. Entonces ellos mismos, sin recibir ayuda del Imperio Romano, ellos mismos reconstruyeron la ciudad de la Odisea. La levantaron de nuevo y dijeron, no necesitamos ayuda, podemos solos. Ese era el ambiente que se vivía. Aparte tenían su propia marca de ropa, que en este caso eran un tipo de ropa con lana negra. Generalmente se usa otro tipo de colores, pero ellos usaban la lana negra. Y quien veía que alguien tenía algo con lana negra, decían, esto fue hecho, es marca propia de la Odisea. Tenían su propia escuela de medicina, imagínese usted. Tenían su propia universidad de medicina, donde ellos mismos crearon un ungüento para sanar enfermedades de los oídos y un colirio para sanar enfermedades en los ojos. Entonces estamos hablando de una ciudad cosmopolita, estamos hablando de un Nueva York de aquel tiempo, en el sentido de atracciones, en un lugar donde había muchísimo dinero. Y de hecho, cuando este lugar fue fundado, ahí mismo había una iglesia también, se entiende, que fue fundada, o se cree que el primer predicador, según la carta de Colosenses, fue Epafras, o algún discípulo de Pablo. Entonces ellos en medio de esta ciudad, habían levantado una iglesia, pero la gente que se estaba congregando era gente que estaba influenciada por todo esto. Pablo, incluso cuando le escribe la carta a los Colosenses, pide que se lea también en la Odisea. Estaba a 15 kilómetros de distancia aproximadamente, o sea, no estaba tan lejos. Entonces, y cuando Juan escribe, que estamos leyendo en Apocalipsis, está escribiendo a la carta a la Odisea, donde le cuenta todo y lo que acabamos de leer, no le dice tienen un problema de sectarismo, de herejías, no se refiere a que, no, el problema de ellos era que se habían endurecido tanto, el orgullo estaba tan fuerte porque estaban como ciudad acostumbrados a decir no necesitamos de nadie, que habían hecho a un lado totalmente a Dios, y cualquier palabra de Dios no entraba al corazón, sino se quedaba en los oídos. ¿Voy bien hasta aquí? Este es el antecedente para entender este versículo. ¿Por qué es importante entender? Porque precisamente Cancún es una ciudad que a lo mejor no tenemos 3 estadios, teatros y tanta, pero tenemos muchas atracciones turísticas. Estamos, como hablamos la semana pasada, llenos de influencia, de vistas, de cosas que nos están empezando a endurecer, porque te hablaba de eso la semana pasada. Y lo que ocurre cuando alguien está endurecido es que deja de ver lo importante que tiene que ver con Dios. Esta gente, la iglesia de la Odisea que se había levantado ahí, cuando se le hablaba de Dios, no quiero hablar de nadie en específico, pero ¿cuántas personas conoces que llegan a una iglesia y que están años sentados escuchando, tienen mucho tiempo y les gusta, pero no cambian? ¿Sabes por qué alguien no cambia? Viene esta frase de son oidores pero no hacedores. ¿Por qué? Porque la palabra entra pero no profundiza. No se hace rema, no se hace carne en el corazón, no llega al entendimiento. ¿Qué es lo que puede hacer que algo no se pueda? Te pongo un ejemplo. Una ocasión una persona, una amiga que estaba pasando un momento muy difícil, la internaron y le pedían plaquetas. Si alguien ha donado plaquetas sabe que el que dona es un poquito más doloroso que donar solo sangre, y se necesitan un estilo, un tipo de vena muy específico. Y hay gente que va. Yo quería que esta amistad se recuperara y dije, claro, voy. Puse mi brazo, me checaron y me dijeron, tus venas son muy visibles, pero no me sirven. Están muy delgadas, se van a romper. ¿No? El que sepa de medicina sabe lo que es, o el que ha estado más o menos imagina. Pero no funciona. Hay ciertos tipos de venas que no funcionan para que penetre la aguja y entre lo que se tenga para sacar o para introducir. Y hay gente que la están queriendo vacunar y espérame y no es. ¿Lo has visto? Yo creo que todos hemos escuchado de esto. Lo mismo pasa con la palabra.
Hay ocasiones que la palabra viene con autoridad, con fuerza, porque es la palabra de Dios, pero llega el corazón, llega, vamos a llamarlo así de alguna forma, al ser de la persona y no entra. ¿Qué es lo que hace esta frase que se conoce como endurecimiento del corazón? El corazón entenebrecido, la vista ciega, todo eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, que algo ha hecho que esté con un caparazón que necesita romperse. Por eso Dios dijo en Ezequiel: les daré un corazón nuevo, porque el que está ahí está duro, es de piedra y no puede recibir la palabra de Dios. ¿Voy bien hasta aquí? Entonces, la semana pasada nos quedamos que todas estas acciones lo que hacen es endurecer el corazón, endurecer, y de repente te acostumbras, y cuando ya vienes a escuchar lo de Dios, ya sientes que no es suficiente. Pero hoy, en esta segunda parte, este versículo, si quieres volvérmelo a poner en multimedia, le está diciendo todo el antecedente que te dije: mira, tú eres esto, te crees que eres rico porque tienes mucho dinero, que tienes ropa, la lana negra y todo lo que quieras, pero te aconsejo. Te dice: no, eso no importa, te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego. ¿Oro de quién? De Dios, para que te hagas rico. Eso es lo que realmente vale. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y además colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo: qué bueno que tienes la ropa de marca La Odisea, muy buena, todos la quieren, pero aunque te vistas de eso, estás desnudo para mí. Qué bueno que hayas inventado el ungüento para los oídos y el colirio para las enfermedades de los ojos, pero no sirve porque para mí estás ciego. Solo si yo te doy lo que necesitas vas a poder ver. Amén. Primera de Corintios 3:10, vamos a entender, después de este antecedente, ¿qué tenemos que hacer para que realmente podamos quitar todo el veneno que por años a veces el diablo ha metido? Dice así: según la gracia que Dios me ha dado, hablando Pablo, yo como maestro constructor puse el fundamento, otro construye sobre él, pero ve cómo dice: pero cada uno tenga cuidado de cómo, dígalo conmigo, ¿qué dice? Construye. ¿Qué dice la pantalla? ¿Qué? Construye. Cada uno tenga cuidado de cómo construye. ¿Por qué no podemos escuchar a Dios? No es que Dios no esté hablando. El escritor C.S. Lewis decía: cuando no puedes escuchar a Dios, no es que Dios se haya alejado. Lo estoy parafraseando. Dice: es que tú fuiste el que te alejaste. Él sigue hablando con esa voz, pero tú te has ido demasiado, te has apartado demasiado, que ya llega muy despacio. ¿Por qué no escucho la voz? ¿Alguna vez te has metido al mar? Se te tapan los oídos y cuando alguien te habla no escuchas claro, porque tienes un tapón, o cuando tienes un tapón por decirilla o cualquier cosa, te tienen que limpiar. Por eso dice Pablo, le está diciendo a la iglesia de Corinto, le dice: ten cuidado de cómo construyes, porque cada acción puede ir poniendo o endureciendo el corazón. Porque déjeme decirle algo: Dios no se comunica a tu cabeza, a tus sentidos naturales. No es así. O sea, sienta por ahí, pero entiendas el punto. Dios se comunica al espíritu, se conecta contigo, te habla, pero ese espíritu tiene que estar, lo que Dios ha puesto en ti dentro, tiene que estar receptivo a la voz de Dios. Proverbios 20:27, la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Dice: la luz del Señor, ve qué palabrota usa tan buena, penetra. No habla de que rasca, de que toca, no, dice penetra el espíritu, ¿qué? Humano. Y pone al descubierto cada intención oculta. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone descubierto cada intención oculta. ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no se te hace fácil de repente cambiar el carácter, las actitudes? ¿Por qué no te das cuenta? Hay gente que dice: es que de verdad cuando me doy cuenta ya lo hice. ¿Por qué no estás sensible? Porque algo está haciendo capas y capas de dureza, que la luz de Dios, que dice ahí, la luz del Señor penetra al espíritu humano y pone al descubierto la intención oculta, saca cualquier actitud. Pero Dios en su misericordia te da la luz. La semana pasada hablamos, lámpara es
a mis pies tu palabra, es quien me ilumina. Dios da la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. O sea, hay mucho que nos habla de esa misericordia de la luz, pero cuando Él enfoca la luz hacia tu espíritu, cuando Él enfoca, si tú no estás receptivo para decirle: Señor, ¿qué tanto he visto, he escuchado, he hablado, que ha endurecido mi corazón, que no me deja sentir tu presencia? Yo veo a gente, y esto es común en cualquier lugar, cualquier iglesia donde se está adorando a Dios, hay gente que está metida, adorando, cantando. No hablo, no voy a juzgar quién lo hace en la emoción y quién lo hace en el espíritu, solo hablo de la acción. Está adorando, levantando las manos, y otros de plano, yo no sé si están esperando a ver si hay cámara oculta o si algo, como vieron esta de aquí, a lo mejor aparezco en pantalla y no sé qué pasa. Pero hay gente que no se mueve. Y a veces quiero orar: Señor, resucita, pero digo, ¿qué tal si está vivo? Pero nada más, no sé, no se mueven, no pestañean. Y están ahí. Otros a lo mejor porque no sé el por qué, no te lo puedo, cada quien sabe. No me lo sé, no es mi estilo de canción, vengo de otra iglesia, lo que sea. No hablo del por qué. Hay otros que incluso se salen a hacer una llamada que dura 10 horas. Como si el Pentágono les estuviera hablando, como si el presidente de la República, no sé, se desaparecen. Dice: ya está la predicación, ahora sí viene. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que no sienten la presencia, no sienten y dicen: que me aburro. Pero no fuera Spider-Man tirándote la araña, no fuera Batman rompiendo y haciendo, y no fuera, porque no se mueva. No fuera, ya si no quieres hablar de superhéroes y hablas de Rocky Balboa o de cualquier película, no te mueves. ¿Por qué con cosas te aburres? Con cosas espirituales te aburres, y con cosas vamos a llamarle efímeras o pasajeras no, porque hay algo que está embotado, está cerrando, y la luz de Jesús no está mostrando lo que tienes que cambiar, y eso te hace que te aburras. Si no te gusta el fútbol y te sientas en una mesa donde alguien es apasionado del América y te habla de todas las copas, de todas las estrellas, y por qué es mejor que el Chivas o viceversa, te vas a parar y te vas a ir. O vas a decir: ya cambien de tema, no lo vas a soportar. Cuando tú no dejas que la luz de Jesús entre en tu ser y dices: no me interesa, es porque hay áreas en tu vida que están endurecidas. ¿Por qué? Ve a ver la primera parte que hablamos el domingo pasado. Hablamos de cómo el diablo va endureciendo a través de pequeñas acciones, te va poniendo lo que vas viendo, va endureciendo tu corazón. No te sumerges demasiado en todo lo que tiene que ver con lo de Dios. Y el escritor de los Hebreos dice en Hebreos 5:11, dice así: me gustaría decir mucho más sobre este tema, dice, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Quisiera, dice el escritor, dice: quisiera hablarte de más cosas de Dios, pero digo, hoy por hoy es común que de repente estás hablando con alguien y sí, y fíjate que brinqué y volé y dice, y está, y de repente, y saca su celular y literalmente está. Y empieza a pelar los ojos. Y ya no te está prestando atención, lo perdiste. Ya tiene un tiempo. Perdón si la persona me va a escuchar en este momento, pero es un ejemplo, voy a decirlo sin nombres. Iba manejando y estaba platicando con alguien. Y le empecé a contar, y sí, claro, algo que había pasado. Y de repente, desde el retrovisor empiezo a ver que empieza en el celular, se empieza ¿cómo se dice? Como a disasociarse. Y dije: sí, ¿tú crees? Y entonces el mono se subió al cohete y llegó a la luna. Así lo dije adrede. Y llegó a la luna y aterrizó y clavó su bandera. Dije. Y dijo: ¿en serio? Dije: no, eso ya es, Dije: no, es historia verídica, me pasó. Y me empecé a reír, dije: no puede ser. Yo iba con alguien al lado y le dije, la más le dice así: escúchame. Y cuando empecé a contar, y me empezó a escuchar el que iba a un lado así con cara de: ¿por qué estás diciendo eso? Y luego cuando escuchó que la persona atrás dijo: ¿en serio? ¿Eso hizo? El diablo dijo: no, esto ya es grosería. Digo: eso está mal. Eso es lo que estaba sintiendo el escritor a los Hebreos. Estaba diciendo: quisiera hablarte muchas cosas de Dios,
Quisiera profundizar en las bellezas del evangelio, en los atributos de Dios, en cosas más profundas, pero dice, ustedes se han vuelto apáticos, no me interesa, y no escuchan. ¿Por qué alguien no escucha la cerilla? Cuando alguien se enferma, por ejemplo, de gripa, de tos, o bueno, de gripa o de algún respiratorio, empiezan aquí la bacteria y los mocos a subir y se tapa y de repente no escuchas. Es complicado hablar con alguien que no escucha. Entonces, cuando alguien ha endurecido su corazón por todo lo que hablamos la semana pasada, aunque tú le estés cantando, y digo, usted se ha puesto a pensar qué significa esta estrofa que dice, así es mi amado, bello entre miles. Empieza a decir, perfecto en todo. O sea, describe unas cosas hermosas que hace que uno no pueda solo tararear como si estuviera cantando la Macarena, Dios mío, sino que te hace pensar y dices, perfecto, cuando entra el coro, eres hermoso, o sea, levanta las manos, canta, porque te das cuenta de lo que significa. Te hace, brilla en tus ojos el significado de algo tan bíblico. Pero cuando no, tu espíritu, tu ser, esa luz te tiene embotado. ¿Sabes que es hermoso? Pues sí, es hermoso. Y de repente se empiezan a perder, a sentar. No juzgo al que se sienta, porque hay gente que tiene problemas de rodillas, que no puede, lo que sea. O sea, hay gente que tiene que hacerlo. No se sienta mal, alguien aquí se sentó, ay, me vio a mí. No, porque Dios sabe con qué intención. Uno puede estar sin pies incluso y adora al Señor y se conecta con Dios. No va con la acción de sentarse, sino va con la acción de un corazón de ya me aburrí, a ver a qué hora se calla. Sí, ya sé que es hermoso. Sí, bello entre miles, amado. ¿Por qué sucede? Porque se han vuelto apáticos y no escuchan. Todo su ser se atrofia y se vuelve insensible. Estaba escuchando hace poco la biografía de Charles Spurgeon, que fue un gran predicador. Y él sufrió de esta enfermedad que se llama gota, que las articulaciones te duelen y se hinchan, hasta se deforman, y en aquel tiempo no había cura. Y estaba leyendo cómo pasaba hasta 3 meses en una misma posición. Ya no sentía nada y decía él, por favor, cámbienme de posición. Pero el dolor era tan intenso en su cuerpo que él decía, no, regrésame como estaba, ya no aguanto. Y ahí se quedaba. Esa acción de no moverse, porque sufría esta enfermedad, hacía que se hiciera insensible su cuerpo a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando no te mueves, cuando no te estiras, te atrofia el cuerpo, se deja de mover las articulaciones. Yo una vez vi, la primera vez que supe de lo peligroso que es estar sin moverse en una cama de hospital, fue cuando alguien tuvo alguna situación que lo tuvieron que inducir a coma. Y cuando se paró, tenía su cabello normal y todo, pero cuando empezó medio a caminar, estaba todo pelón de aquí atrás. ¿Los ha visto? Pelón, no tenía, oye, y yo todo el cabello y pelón aquí yo. Estaba más chico y dije, ¿qué pasó? Porque está todo el tiempo en la almohada y esto empieza a causar problemas. Empieza a caer ese cabello, etcétera. El cuerpo cuando no se mueve se atrofia. ¿Ok? ¿Sí me sigue hasta aquí? Atrofiar, o sea, no se puede mover. Tu espíritu, tu corazón, tu carácter se atrofia si la luz de Jesús no le da esa movilidad. Por eso Jesús dijo, yo soy el agua viva. No solo moja, sino trae vida. Vengan a mí, beban, que yo les daré de tomar. Les daré esa agua que los mantiene moviéndose a flote. Puedo danzar. ¿Por qué crees que David danzaba dando vueltas? Y el verbo que usa ahí cuando llegó al tabernáculo es el verbo carar, que significa dar vueltas violentamente. O sea, daba vueltas, brincaba y decía, eres hermoso, Dios, porque te hace estar vivo, eres sensible a todo lo que Dios te da. No puedes estar quieto. Pero ¿por qué alguien no puede hacerlo? Porque está atrofiado, está insensible a lo espiritual. Hebreos, en la carta de los Hebreos le dice, se han vuelto apáticos y no escuchan. Hebreos 5, vamos al versículo 13, NBI, dice así: el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, en el evangelio. Vamos a ponerle, es como un niño de pecho. 14.
En cambio, el alimento sólido es para los adultos, y está hablando espiritualmente, no físicamente. Es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. No está hablando en edades. Miren lo que dice el mismo Hebreos 5:14, pero la RB60, para que podamos entender por qué esta es segunda parte de la semana pasada. Dice, pero el alimento sólido, lo que en Hebreos, el versículo anterior decía, es para los que han alcanzado madurez, para los que escuchan, para los que por el uso, ¿por el qué? Uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, lo que da a entender es que el que ha ejercitado, ha usado los sentidos, dice, han ejercitado los sentidos, dice, en el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué sentidos estará hablando? ¿De los físicos? No, está hablando de los sentidos espirituales. Es lo mismo que le dice Apocalipsis 3, le dice, tú tienes ropa de marca encima, lana negra, que esa no en cualquier lado se da, y te dices, yo me llego a una reunión y me veo, traigo mi guayabera negra. Pero para mí, dice Dios, le dice no a mí, le dice a la iglesia, lo dice, estás desnudo. Pero es que no estaba hablando del físico, estaba hablando del interior. Es que tú tienes una escuela de medicina, una universidad muy importante que tiene color. Tú, aunque lo hayas usado, estás ciego. Pero aquí Hebreos está diciendo, son maduros, alcanzan madurez, los que tienen alimentos sólidos, los que profundizan en la palabra y todo lo que hemos hablado, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ve cómo menciona los sentidos? ¿Sabía usted que tenemos sentidos espirituales? ¿Sabía usted? Es figurativo, lo entiendo, pero Dios menciona eso. Mira lo que dice. Aquí sí me voy a ir un poquito rápido para que entiendas la diferencia entre lo espiritual y lo físico. Salmos 34:8, multimedia, listos porque me voy de corrido. Salmos 34:8, ¿qué dice? Dice, prueben y vean. Prueben, ¿con qué se prueba? Con la boca, ¿okay? Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Está imaginando, no vas a agarrar la mano de Dios y te la vas a comer. No, te está diciendo que cuando tú te refugias en Él, estás tan cerca de Dios que sientes pruebas, gustas. En Salmos 34:8, en la misma RB60, ahorita regresamos, ve cómo dice, gustad. ¿Cómo se degusta algo? Comiendo. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Pero ¿quién va a disfrutar lo bueno de Dios? El que se acerca a Dios. Dice, dichosos los que se refugian en Él. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi ¿qué? Paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Está hablando del gusto, lo que físicamente tiene que ver con comer. Aquí en la Biblia está hablando acerca del gusto espiritual. Cuando uno lee la Biblia y la disfruta, por eso hay gente que dice que cuando yo leo la Biblia, Dios me habla, la estoy sintiendo, es tan rico a mi ser, porque está disfrutando con el gusto espiritual. Dios le dice a Ezequiel, mira, agarra este libro y cómetelo. Y va a darlo, denle fuerte, porque si no aplaude la mitad. A la palabra de Dios. A la palabra que se disfruta con la boca espiritual. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y aquí el salmista, que tenía mieles en su casa, de mejores marcas las tenía, pero decía, no lo comparo con cuando yo leo la escritura, cuando yo leo en este caso la Torá, las escrituras que ya estaban en su tiempo. Siento así como cuando como algo que qué rico se siente, pero dentro de mi ser. ¿Qué pasa cuando alguien está haciendo una degustación de comida? No sé si has visto que tienen copitas de agua, ¿lo han visto? ¿Saben por qué? Porque entre lo que prueban, cuando van cambiando, tienen que limpiar el paladar. Porque si no, se mezcla el sabor anterior con el sabor que van a probar. Entonces es necesario, tienen ciertos utensilios y ciertas prácticas
los que se dedican a degustar para limpiar el sabor, y toman agua y toman no sé qué más usan por ahí. Entonces, cuando tú estás lleno, lo que estás gustando, por decir una palabra a lo mejor más yucateca, pero se entiende, estamos gustando. Bueno, sí me entiende, ¿no? Cuando estamos disfrutando o probando la palabra de Dios, si está limpio o la luz de Dios está entrando, disfruta. Si no, dices, es que ¿por qué me dicen que lea 3 versículos? ¿Qué? No entiendo, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? No, ¿sabes cuánta gente yo he escuchado que dice, no le entiendo lo que dice la Biblia? Pero en las series están hablando en japonés, ahí está la gente viendo series japonesas. No, coreanas, son coreanas, ¿no? Y están, ay, sí, no sé qué, y la vuelta y el besito. Ayer me enteré, esto es nada más. Ayer me enteré, yo siempre pensé que esto era el corazoncito de arriba. No, esto es la forma del corazón, es el corazón y las 2 hortas, ¿sabías? ¿Sabías? No, la mayoría dice, ay, es que aquí es la figura del corazoncito. No, así es el corazón, aquí se ve así, es de esta forma de un puño y tiene 2 hortas, 2 venas, y esto es lo que simboliza. Pero ahí estás viendo series coreanas, le haces así, no tienes ni idea de lo que significaba. Pensabas que era una mano con el corazón arriba, y el corazón coreano, no, así se ve el corazón físicamente. Perdón, ya me aceleré, pero bueno. Es que el punto es el siguiente: cuando no estás alineado a Dios, no entiendes, solo haces y dices y recibes, pero todo te aburre. Pero cuando tu gusto espiritual, estás comiéndote la palabra y la puedes disfrutar, y dices, qué dulces son a mi paladar. La palabra me habló, me entró, fue refugio, fue exhortación, me dijo, compórtate, haz algo diferente, o me dijo, síguele echando ganas, lo que sea, pero disfruté. Eso es un gusto espiritual. No quiero que hagas una doctrina de la iglesia, de los gustos, no es doctrina, es simbolismo para entender cómo podemos disfrutar. Y por qué es importante lo que hablamos la semana pasada de no dejar que el enemigo nos llene de lo que no es de Dios. Segunda de Corintios 6:17 ahora nos va a hablar del siguiente sentido, y en este caso espiritual. Segunda de Corintios 6:17 dice, por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártanse, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. No toquen, no, oye, si esto se fuera doctrina, que es donde salen las herejías, andarían, no, yo no te toco porque tú no eres de mi misma iglesia. No, porque tú no, andarían. No, es que aquí no está hablando de algo físico. En el templo de Moisés y todo eso, sí, decían que físicamente no podías tocar cosas inmundas. Pero aquí está hablando, en 2 Corintios dice, salgan de en medio de ellos. ¿De quién ellos? Para resumirlo, de todo lo malo, todo lo que hablamos la semana pasada, de que te quiere influenciar a lo malo, dice, apártate de en medio de ellos y no toques nada impuro. No te está hablando de tocar con las manos, sino que desde el momento que tú estás sentado en una mesa y estás escuchando a lo mejor un chiste en doble sentido, por los oídos te está entrando, pero al mismo tiempo dices, me gustó ese chiste. Es como que la manita espiritual salió y tocó. No es físico, tú puedes estar sin reírte. El Señor te reprenda, dices, gloria a Dios, no, eso no lo escucho. Y por dentro la manita salió y tocó. Porque estás en medio. Hay un dicho que dice, no solo el que lo mata, sino el que déjale la pata. Bueno, es bíblico. Dice, no solo el que lo hace, sino el que se complace. ¿Usted creyó que eso se lo inventó México? No, ya estaba en la Biblia. No solo el que lo hace, sino el que se complace. Tú puedes no externar a la hora de reírte, participar en algo incorrecto, pero si hubo deleite en tu corazón, salió la manita y tocó algo impuro. Por eso Dios dice, no toquen nada impuro y yo lo recibiré, para que no haya ese veneno. Isaías 52:11 nos sigue hablando del sentido del tacto. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de ahí. Salgan de en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro. Aquí, aunque le estaba hablando al tema sacerdocio, nos enseña cómo la Biblia todo el tiempo, tanto físicamente como espiritualmente, y ahora en esos tiempos más espiritualmente, te dice, salgan de esos ambientes, de esas, ¿qué palabra podemos usar? De esos círculos, de esas atmósferas, no sé qué palabra, que te contaminan y que hace que tu manita espiritual esté tocando todo lo malo.
salte de ahí, no toques. ¿Por qué? Porque cuando lo tocas, hace que la luz de Jesús que quiere entrar en medio de ti, no entre porque está tu mano tocando y dice Dios, sí, entonces lo recibiré. Si se apartan y son radicales de esas, ¿sabe? Hay gente, hace un tiempo un hermano de la iglesia que venía aquí nos contaba cómo estaba en un lugar, en un área de trabajo donde tenía que convivir con gente inconversa, y había por ahí alguien, había contado un chiste de muy mal gusto, en doble sentido, tenía que ver mucho con el lado sexual. Y lo había contado antes, y entonces alguien le dijo, oye, cuéntanos otra vez ese chiste. Ya ves que hay gente que le gusta escuchar lo mismo una y otra vez. Eso es lo que pasa cuando tú eres embobas en lo mismo, es la realidad. Y entonces iba a contar, volteó y vio que estaba ese hermano que venía a la iglesia, estaba parado y dijo, sí, pero no, me da pena hacerlo frente de él. Dijo, no lo voy a decir, por respeto. Y el otro dijo, gracias. Es que la gente cuando ve que tú tienes, no que eres grosero, no que dices yo no me junto contigo, aleluya, yo contigo no, y te doy, no, habla de una actitud del corazón que ve que dices, estoy en el mundo, en medio, pero no soy de aquí y yo me paro por la verdad. Cuando ve gente que es así, hasta empieza a respetar. No pasa que cuando tú dices, es que soy cristiano, ay, cuidado, bájale a la música. ¿Ah? O te dicen, bueno, es que, o sea, hay unos que lo hacen por sarcasmo, pero otros dicen, por respeto. Es normal. Es normal que suceda. No hablo de que entres en religiosidad, no hablo de que te conviertes en otra persona, pero hay cierto respeto. ¿Por qué? Porque la Biblia está plagada de salgan de ahí y no toquen lo impuro, no toquen nada impuro, para que puedas recibir del cielo mi palabra. ¿Bien hasta aquí? El siguiente el siguiente sentido lo encontramos en 2 de Corintios 2:14. Solo estoy tomando versículos al azar porque hay muchos en la Biblia que hablan de cada cosa. Dice, sin embargo, y a leer del 14 al 16, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes, ¿qué dice ahí? La fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos, dice, olor de muerte, ¿ves lo que podemos ser? Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida para que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Bueno, ahí está tocando otros puntos. Pero nos da un principio. Versículo 14 dice, dice, la fragancia, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Está hablando de dolor. Y el 15, dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, tanto en que va a la iglesia, el que es convertido, el que está buscando, como entre los que ni siquiera tienen un ápice de interés de acercarse. Tú puedes ser un aroma fresco. Te está diciendo que tú puedes ser ese. Estamos hablando ahora en temas de nariz. Hablamos del gusto, del tacto, pero aquí habla del olfato. Cuando tú estás cerca, eres el pequeño pumba que hace que todo el mundo salga corriendo. Porque tu olor es pútrido, porque lo que sale de tu boca es, no soy chismosa, no soy chismoso, no soy quien yo para contarte, pero ¿has escuchado a la gente que te diga no soy chismosa? Es chismosa. Siempre hace así. No soy chismosa, no soy chismoso, pero ya, cuando hay no soy chismoso y un pero, es chismoso, es chismosa. Te va a decir un chisme. Si no le pones un alto, ahí va a pasar, ahí vas a estar 1 hora. Si ibas solamente por un tantito, te vas a quedar 40 minutos porque también eres chismoso. Porque también te gusta lo que haces. Dice, no soy chismoso, decía alguien por ahí, no soy chismoso, pero vivo de eso. Porque hay gente, bueno, quien lo decía se dedicaba a escribir en el periódico. Entonces decía, yo sí vivo de eso, a mí me pagan por escribir las columnas en el periódico. O sea, no soy chismoso, pero tengo que escuchar para escribir. Esa es su frase. Pero hay gente que habla y solamente chisme o murmuración. Mira, es que me hicieron esto. La típica historia de es que mi esposo me dijo y me abandonó y te empiezan a contar, ay Dios mío, espero que puedas sanar. ¿Hace cuánto fue? Hace 20 años. Esa historia de gente así. ¿En serio, señora? Ese hombre ya hasta se murió.
Me tocó hace poco en una asesoría legal donde pasó, es que me hicieron, y me contó toda la historia. Y yo dije, no, qué terrible varón. Dije, no, sí, no entiendo. Bueno, no, lo pensé nada más. Dije, ok, y me empezó a contar todo, entonces necesito hacer eso. Me empezó a dar todo un tema, ¿no? Y le digo, ok, y yo haciendo mis anotaciones, le digo, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto se fue? No, de hecho él ya falleció hace 10 años. Me pudo haber evitado decirme todas las historias del Señor, ya se murió. No voy a tener pleito con él. Solo dígame, necesito este punto. Pero hay gente que en lugar de ser perfume, fragancia de vida, es fragancia de muerte. Te drena la energía. ¿Has visto a esa gente? Que te sientas y te pones a hablar y sales con la cabeza, poc, 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 te tiembla la cabeza y dices, ay Dios mío, vamos a ir a ver a la tía fulana, el tío, ay, con esa tía, bueno, pero vamos una vez cada 6 meses, ya nos desintoxicamos, vamos a escuchar otra vez, ¿no? Hay gente que dices, bueno, pues ya, va, toca, es familia, y llegas, ay, qué bueno que llegaste, que la prima fulana, que el tío, que no sé qué. ¿Has escuchado ese tipo de personas así? La comadre, el tío, hay tantos títulos que puedo decirte, que en lugar de eso, pero eso sí, cuando esa persona se va de casa, dice, ay, siempre que vengo aquí, me voy en paz, siento que solté todo. Soltaron todo, pero te lo dejaron todo a ti. Se va flotando y dice, en esta casa sí hay paz. Pero te soltó todo. Y tú recibiste todo. Por eso hay que ser radicales, cerrar puertas, decir no. Porque dice el versículo 16, para esto somos olor de muerte o olor de vida. O podemos drenar la energía o podemos ser, porque Jesús dijo, mi paz doy, mi paz dejo, y no como el mundo la da. Bueno, pero también dice, den de gracia lo que reciben de gracia. Dios te da paz, da la paz. Da olor de vida, no des olor a muerte. Amén. Efesios 5:2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, y vean lo que dice, sacrificio ¿qué? Fragante. El mejor perfume es el de Jesucristo, y Él nos los da para que lo des, no para que llenes de veneno a otros. ¿Estamos viendo hasta aquí? Cuando no haces esto, lo único que sucede es destrucción a tus sentidos. Y el diablo aprovecha, y bueno, todo lo que estuvimos hablando la semana pasada. Siguiente sentido, dice Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados. ¿Ve cómo dice aquí? ¿Los ojos de qué? Díganlo conmigo, ¿los ojos de qué? Del corazón, no habla de los físicos. Los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado. Y solo esa frase es interesantísima, pero vamos a seguir. Dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo? Iluminados, pido, le dice a la iglesia de Éfeso, pido que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza. El entendimiento no recibe el evangelio, no lo entiende, se queda como que pues sí, escuché, hablan bonito las alabanzas, pero como que no entiendo. Es como alguien cuando va con un médico, un doctor o un abogado. El doctor usa un léxico bastante complicado, porque tiene nombres de medicamentos y a lo que tú conoces como normal los dicen diferente. Tú dices moretones y ellos usan otra cosa. Hematomas, dicen. ¿Qué es eso? ¿No? El abogado también usa palabras que no son comunes. Y cuando tú pides alguna asesoría, o en su caso alguna, ¿cómo se llama lo que hacen los doctores? Una consulta, gracias Pablo. Cuando alguien hace una consulta y empiezan a hablarte en su léxico, ¿me voy a morir o no me voy a morir? ¿Me van a meter a la cárcel o no me van a meter a la cárcel? ¿Cierto o no? No entienden. ¿Por qué? Porque el entendimiento en el área jurídica, en el área médica, está dura. No saben, nunca lo han estudiado. Entonces hay gente que viene a la iglesia y le dice, es que Cristo es la luz. Sí, Dios, Cristo me ama. Sí, pero hay otros que entienden, wow, Cristo me ama. Y una frase tan
trillada, si quieres decirlo así, o tan común, lo entienden en el corazón y dicen wow, y empiezan a entender el evangelio, empiezan a amar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está receptivo, está dispuesto, no está tocando lo impuro, no está todo lo que hemos hablado. Entonces pueden entender. Si tú no estás entendiendo de repente lo de Dios, es porque hay áreas endurecidas que no están permitiendo que la luz de Jesús, que ilumina, que el espíritu del hombre toque esas áreas. ¿Alguien puede decir amén? La semana pasada hablamos de esto, que hablamos de los ojos, y decía, porque si los ojos son malos, todo tu ser va a ser malo. Y no está hablando de los físicos, está hablando de los ojos del corazón. Ahora te vas a imaginar a tu corazón con ojitos viendo siempre qué es lo que va a recibir. Está vivo, pero también puedes tenerlos cegados. Tienen cegado el entendimiento. Solo Jesús puede hacer el cambio. Y el último sentido dice así, Apocalipsis 2:7. Y esto solo voy a poner un solo versículo porque hay en toda la Biblia. Dígalo conmigo: el que tenga oídos, que oiga. Dígalo conmigo: el que tiene oídos, que oiga. Y después dice que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esto solo es un ejemplo, porque vas a encontrar en la Biblia, en el Antiguo y en el, Jesús predicando, y todo el Nuevo Testamento, el que tiene oídos por oír, que oiga. ¿De qué está hablando? Si Jesús le está hablando a todos y no hay sordo, y el que estaba sordo lo sanaba y lo hacía que escuchar. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de los que el oído espiritual estaba cerrado, no escuchaban. ¿Por qué? Porque estaban con todo lo que hablamos la semana pasada, llenos de basura. Y no podían escuchar, pero Dios dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, o que dice al que se congrega, al que dice que lo está buscando. Tú tienes que analizar lo de Dios. Te aburre, te atrae. Cuando te metes a orar dices: es mi momento del día, estar con Dios, hablar con Él, siento que me escucha. Cuando lees la Biblia es como un dulce a tu paladar. Cuando vienes aquí a la iglesia es otra vez, o bueno, ya que se cumpla, de aquí me voy a comer o con la familia, o qué es. Si hay algo que te está costando y es como un arrastre, es que hay algún sentido espiritual, o los sentidos espirituales están endurecidos, y tienes que permitir que la luz de Jesús actúe. Y mire, Jesús habló de los que tienen sentidos que no funcionan. Habló de la gente que, ve lo que dice Mateo 13 en la NTV. Voy a leer hasta el 16. Dice: por eso, está hablando Jesús, y dice: uso estas parábolas, pues ellos miran. Había un montón de gente escuchando las parábolas, pero dice: pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Oyen, dice, con los físicos, pero ni escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, y cuando vean lo que hago, no comprenderán. 15. Pues el corazón de este pueblo está, ¿qué dice ahí? Endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Por qué Dios no ha actuado en tu vida? Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice mejor no hablo? ¿Y me sigue? O sea, Jesús le está hablando a dos tipos de personas. Él les dice: hay un montón de gente que sí físicamente escucha, no están sordos, no están ciegos físicamente, pero no entienden, y de todo lo que leímos. Benditos los que sí pueden escuchar con los oídos espirituales lo que Dios está diciendo. Si Dios le dice: haz esto, lo hace porque lo entendió. Si Dios le dice: ve a tal cosa, deja de ver esto, lo hace. Benditos los oídos, porque los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Hay gente en el mundo físico que entrena alguno de sus sentidos para ganar dinero. Y viven de ello, pero no nacen con eso. Algunos tienen cierto talento, pero no nacen. Se meten a estudiar. Un catador de vino, ¿han visto cómo traen una olla aquí? ¿No tienen un aparato aquí grandote? Y hacen un show y un ruido con la boca. ¿Has visto? Prueban un vino,
catan un vino y tiene olor, sabor, te dicen de todo lo que está compuesto hasta la marca. ¿Tú crees que hacen adivinación? No. Agudizaron el sentido del gusto para cobrar. Aquí no hablamos de Dios, hablamos de ganan su vida con eso. Hay gente que le traes diamantes y antes de que te los compren en lugares de empeño y eso, o ciertos lugares, pasan con el especialista que los examina y dicen, no, esto es falso. Y tú, pues, se ve igual, es falso. Ellos se prepararon, tuvieron que meterle ganas para que ese sentido les diera dinero. El que esté en una orquesta, ya no hablo ni siquiera del músico, porque el músico solo se enfoca en su instrumento, pero no, el que esté en una orquesta tiene trombones, violines, hasta gente con batería, quien tiene coros, trombones, de todo, un montón de instrumentos, y empieza, y tú sube, y tú baja, y cuando alguien suena, ey, tú, trombón número 5 de la fila 13, cállese, sálgase, no lo quiero aquí. Y tú, ¿cómo supo? Entrenan el oído para entre una orquesta de 40 personas, de 60, de 100. Es una personita que está parada al frente, subiendo, bajando, y dice tú, lo distingue, porque le cobran un montón, pero estudiaron en años y años, perfeccionaron su oído. Y así te puedo decir de gente que huele, los perros que checan, por ejemplo, lo de las drogas, virus, todo eso, los entrenan. Si en lo físico para ganar dinero es eso, ¿cuánto más cuando tiene que ver con la salud espiritual? Tú tienes que elegir agudizar tu sentido. Señor, mis ojos están cegados porque no me doy cuenta de esto, no escucho tu voz. Mira, Señor, no soy un perfume, al contrario, dreno la energía de los que están a mi alrededor y un sinfín de cosas. Señor, necesito que tu luz venga a mostrar lo que hay en mi corazón para que haya un cambio. ¿Sabes tú cómo alguien que trabaja en el banco, hablo del Banco Central, no en las dependencias, sino en los bancos importantes, conocen los billetes falsos? No es por el lapicito, eso es ya para los pobres que no han estudiado eso, que no tienen, sino que los exponen a cientos de miles de billetes verdaderos, no falsos. Escucha lo que te voy a decir. Esa gente que trabaja en los bancos, hablo ya de donde salen los billetes, los exponen a tocar billetes verdaderos, a verlos. Entonces ellos lo sienten, todo el día están tocando, que cuando llega uno falso dicen, oh, este no es. No necesitan sus luces, y eso ya es actual. Se exponen a lo verdadero para que lo falso, en cuanto lo huelan, toquen, vean, sientan, digan, esto es falso. El que está en Cristo, leyendo la Biblia, orando, sintiendo lo que es la verdadera presencia de Dios, no las emociones. El que está leyendo la verdadera doctrina, el evangelio. El que se expone cuando hay algo falso y dice, esto no es, esto mi espíritu lo repele. Mis sentidos espirituales dice, esto no es de Dios. El que no, hoy es budista, mañana islámico, mañana y se va por todos lados. Ay, Dios es camino, todos los caminos llegan a Roma, amén. Terminé, dice. ¿Por qué? Porque se han expuesto a todo lo falso. Cuando hablan de Juan, solo te lo digo porque voy a empezar a cerrar. Lucas 1:80 dice, el niño, está hablando de Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu. Crecía y se fortalecía en espíritu. De niño, Juan el Bautista está hablando aquí. Y vivía en el desierto hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Crecía y se fortalecía en el espíritu. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, etcétera. Y en 1 Timoteo 4:15 dice, sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Uno tiene que ser intencional en decir, voy a cambiar en esto, voy a trabajar en esto, voy a hacer tal cosa. Y no esperar que el Espíritu haga la obra y cada uno está todos los días, Señor, transforma, mira, voy a ser obediente, mira, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde voy? Tiene que ser intencional. ¿Cómo edifico? La semana pasada hablamos de cómo levantamos los muros de protección. Bueno, decimos lo mismo, leyendo la palabra, teniendo intimidad con Dios, disfrutando todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Así es, todo lo espiritual que es bueno te ayuda a edificar. ¿De qué me serviría de yo gritarle? Lo digo con todo el respeto y el tacto del mundo. Esto no es burla, pero para que se entienda. Si yo tuviera un sordo frente a mí, aunque yo le grite, ¿me va a escuchar?
No, le tengo que hacer señas. Y no lo digo en falta de respeto, sino que se entienda. De nada me sirve gritar. De nada me sirve a un ciego decirle: ¿qué miras aquí? Si no ve. Aunque yo me esfuerce y ponga una diapositiva, una pantalla gigante, no lo va a ver porque no ve. ¿De qué me sirve decir: Cristo nació, murió y resucitó para que tengas vida eterna? ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero si tus ojos están velados, no pasa de un amén, porque tus ojos físicos lo entienden, pero tus ojos del corazón, de entendimiento, no lo entienden. A menos que Jesús haga la diferencia. Voy a terminar, voy a leer un versículo más pero quiero terminar contándote una anécdota personal que tiene un tinte de gracia, pero que relata muy bien lo que es. Yo hice mucho deporte cuando estaba más adolescente y joven. Entonces tuve muchos golpes en la nariz. Yo jugué americano y todo eso también. Entonces se me desvió el tabique y bueno, situaciones que gracias a Dios para mí siempre he dicho que ha sido una bendición, porque si alguien huele mal, eso yo no lo siento. Olores demasiado, tienen que ser muy fuertes para sentirlo, porque no lo perdí al 100%, pero sí tuve como cierta pérdida. Entonces se me inflama y bueno, temas médicos. Entonces nunca he tenido ese problema. Y un día, todavía vivía en casa de mis padres, y llegué de noche y quería cenar algo, pero no había nada y también tenía flojera de hacer. Y dije, bueno, ya era muy noche, había llegado de un entrenamiento y dije, bueno, vi un sándwich ahí adentro. Entonces dije, ya están todos dormidos, ya nadie se lo comió, mañana será otro día. Que se pelee de qué era, mañana. Y agarré el sándwich. Y mi papá estaba en la habitación, en el cuarto, porque estaban viendo noticias. Y me metí. Y entonces me siento ahí a un lado y están ellos ya acostados. Yo estoy sentado comiendo el sándwich. Iba medio sándwich y mi padre empieza: es que desde hace rato siento un olor horrible. Decía. Ya sé, mi papá es muy gestudo. Mi papá de olfato es diferencia de mí, es súper sensible. Empezaba y seguía viendo. Huele horrible. Y yo, no, pues yo no fui. Y todos, pues yo no, y nadie. Y seguíamos viendo y hasta que mi papá a ver, aquí algo huele echado a perder. Y yo, ¿qué es? No sé. Y mi papá me ve con el sándwich aquí y me dice: dame eso. Y lo voy está echadísimo a perder. Tira eso. Y yo, no, pero yo no sentía el olor. Ya iba medio sándwich. Ya dije, no, pues ya me lo acabo, ya no me hizo mal. Ya no lo sentí. Científicamente, creo que el 80 y tantos, 70 y tantos % del sabor que sientes en la boca realmente no lo sientes en la boca, sino es por el olfato. Por eso hay comidas que están un poquito insípidas a lo mejor, pero te recuerdan a la comida que hacía mamá o a alguna historia de la infancia y dicen, qué rico está, y los demás ni está tan rico, no, está buenísimo, porque en lo que va de la cuchara a la boca, el aroma que suelta te trae un recuerdo de la infancia y te libera ciertos recuerdos que hacen que cuando llega a la boca lo sientes muy rico, mientras otros lo sienten normal. Así que espero no ofender a ninguna cocinera que le hayan dicho siempre: tu comida está buenísima. Si te lo dijeron tus hijos, solo traen buenos recuerdos de la infancia. Entonces, casi, y es el porcentaje, no recuerdo, el porcentaje es muy alto, casi el poquito más del 80% del sabor que sientes en el paladar tiene que ver con lo que hueles. Por eso cuando algo de entrada no huele tan bien y lo comen, dices, está horrible, y a lo mejor el sabor no está tan malo, pero tu nariz lo sintió como algo feo porque te recordó algún mal olor. Esto es ciencia. Entonces, obviamente, si el mayor porcentaje es así, pues imagínate qué pasa cuando uno que no tiene nariz se come un sándwich, se va a perder. Se lo come a la mitad y no lo siente, porque un 20% lo registra la boca. Y yo creo que también estoy mal del paladar, quiero pensar. Va conectado. Cuando alguno de tus sentidos está tan echado a perder por todo lo que hablamos la semana pasada y tan lleno, lo único que sucede es que tu cuerpo está enfermo de todo lo que, del mitridatismo, todas esas pequeñas dosis de veneno que fueron endureciendo. Por eso Dios le dijo en Ezequiel: les voy a quitar ese corazón de piedra, porque por más que hable, les diga, cambia, yo soy Dios, yo vivo, yo nací, yo resucité, mira que vida, mira que esto, mira que la cruz, que la sangre, no hay un cambio, porque precisamente estás endurecido. Pero si te cambia ese corazón de piedra por uno de carne, podrás sentirme. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, que lo ilumina todo. ¿Ves lo que dice? Y termino con esto. Isaías 6:9 al 10
Aquí está hablando viceversa o contrario. Dice, Él dijo, está hablando de que Dios dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. ¿Qué más? Dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Como que está medio, te explico. Dios le había dado tantas oportunidades a Israel, tantas, mira, cambia, mira esto, ellos estaban endurecidos y Dios dijo, no más, ya va a haber exilio, va a haber deportación, va a haber esclavitud, ya. Y le está hablando con Isaías y le dice, ahora sí, ya están tan endurecidos que lo que sea que yo les diga, vas a decir, mira Dios, y no te van a hacer caso. Porque si ellos me hicieran caso, ¿qué es lo que da a entender? Dice, sus oídos endurecidos, ojos cerrados, no sea que vean con sus ojos. Dice, no vaya a ser. ¿Qué pasa cuando sus ojos, cuando vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entiende en su corazón? Cuando uno sí ve con el corazón espiritual, sí oye con el oído espiritual y entiende con su corazón, se convierta y sea sanado. La única forma en que tú termines de ser sanado y que tú termines de ser ¿qué palabra sea? Y te conviertas a Cristo es que lo puedas hacer con el Espíritu, a través del Espíritu. La semana pasada el tema se llamó mitridatismo, el colirio de Satanás. Obviamente es control porque no es colirio, te enferma más, pero él te lo vende como medicina. Pero hoy se llama el Espíritu Santo, el colirio de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tus ojos espirituales, en todo lo que hablamos, los sentidos, empiezas a transformarte, empieza a ser un olor fragante. Tu alabanza llena. ¿Has escuchado esto? Quiero llenar tu trono de alabanza. Es un olor fragante. Si tú de alguna forma sientes que alguno de tus sentidos, algo te aburre, se te ha hecho difícil, es sencillo, síntoma de que algunos de tus sentidos están endurecidos. El Espíritu Santo, Jesús murió en la cruz para que la obra pueda ser en ti completa. Y el Espíritu Santo viene a convencerte de que es cierto lo que se está diciendo, pero tienes que ser sensible al Espíritu. Yo no puedo hablar solamente de lo que el diablo hace sin decirte cómo puedes curarte. Y por eso Apocalipsis, vamos a terminar leyendo este versículo. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis 3, el que leímos al inicio, el primero. Si quieres, ponme un poquito más arriba, donde empieza a hablar de lo que ellos creen. Dices, soy rico, uso lana negra de marca, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero eso solo es lo físico, dice. No te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro. Ahora ya hasta cambió de lo físico a lo espiritual. Compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Alguien quiere que sus sentidos estén alineados con Dios? ¿Sensibles a Dios? Levante su mano. Levante su mano. Y dígale: Dios, lo que esté duro en mí, lo que esté insensible, lo que esté roto, lo que esté destruido, hoy sensibilízalo con tu Espíritu Santo. Si Jesús murió y resucitó, lo hizo para que tú pudieras tener acceso a la gracia de Dios, que te dice: a pesar del corazón endurecido, lo voy a quitar de los sentidos y te voy a dar uno de carne.